Ver para crecer. Un podcast que explora la mediunidad, la clarividencia y dones intuitivos. Una mirada práctica y familiar para transformar lo espiritual en herramientas de crecimiento personal y evolución del ser. Ver para crecer. Entiende tus dones, transforma tu vida. Escúchanos en Spotify. Bienvenidos a esta segunda edición del podcast Ver para Crecer. Les habla la tía Naki y desde acá les mando mi bendición a todos. Un gran abrazo y muchísimas gracias por escucharnos. En esta segunda edición vamos a tocar un tema muy interesante que sé que muchas personas probablemente se estén preguntando, y se trata de saber si es posible negarnos un don, ¿ok? Recuerden que nosotros en este podcast trabajamos lo que es los dones de la clarividencia, dones intuitivos y otro tipo de capacidades anteriormente consideradas paranormales, ¿ok? Entonces, es posible que si nosotros como seres venimos con esas capacidades, podamos negarnos a ella, podamos sacarla de nosotros, podamos eliminarlo del todo. De eso se trata esta edición, que los invito a ver hasta el final porque tiene todo un proceso de presentación con el cual yo creo que ustedes se pueden identificar si son de esas personas que saben que tienen una capacidad especial. ¿Cómo estás, Rosy? Bienvenida a este nuevo episodio. Hola, bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches a la hora que nos estén escuchando y viendo. Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast. Bueno, estamos muy bien y contentas de poder seguir expresando nuestras ideas y nuestras vivencias. Así es. Mira, Rosy, este episodio un poco lo vamos a llevar como una especie de entrevista, ¿no? Ya que tú tienes una experiencia muy interesante que va a ayudar a todas aquellas personas que sienten que tienen un don y que por un lado puede que tengan miedo a tenerlo, otras que hayan elegido no quiero estar con él, otras que simplemente no se han dado cuenta que tienen ese don. Entonces, vamos a comenzar con que nos comentes en este espacio cuándo supiste tú, en qué momento te diste cuenta que tenías una capacidad especial. Yo me doy cuenta ya es con el tiempo, ya a eso de casi adolescencia, adultez. Pero antes Vale. de eso, en los inicios, recuerdo mucho, estaba muy pequeña, tenía 4 o 5 años, y que me despertaba llorando. Mis padres me cuentan que yo siempre les decía, ahí está, o sea, yo veía algo que ellos no veían y ellos podían ver en mi cara que estaba asustada. Y Vale. así fue pasando un tiempo. Recuerdo también mucho el estar en la habitación y ver hacia una de las esquinas de, de la habitación, sobre todo las esquinas en la parte de arriba entre el techo, y siempre veía oscuro y veía un hueco, como si se abriera el techo y viese el cielo en la noche con estrellas. Y yo quería pasar por ahí y me desesperaba, era porque se iba cerrando ese orificio que estaba ahí, ese hueco, y no podía. Era como si mi alma se estuviese saliendo del cuerpo. Claro, estoy pequeña y pues no sabía qué era lo que pasaba y lo que ¿Y me por qué entraba ese era deseo de desesperación. querer pasar por allí? ¿Qué sentías exactamente? Yo sentía de que era como que estaba en un lugar, o sea, la habitación, mi casa, como si no estuviera, como si estuviese de visita en un lugar. Estuviese de visita en un lugar y quisiera irme para mi casa, para de donde yo sentía que era
donde me iba a sentir como en tranquilidad. Con él, claro, en ese tiempo pues no lo entendía. Mis padres obviamente pensaban que era pesadillas, bueno, un montón de cosas. Y así fueron pasando situaciones mías de pequeña. Yo no dormía nunca en tranquilidad, muy poco. Me daba Vale, miedo, quería dormir con mis padres, me paraba en las vale. noches siempre llorando. Vale, fíjate, te hago una Eh, pausa aquí, Rosy, porque son ajá, dos cosas muy interesantes que ya van como saliendo. Una ujú, es esa, al ser pequeña, esa necesidad de regresar a casa, ¿ok? sí, ¿Qué quiere decir eso, no? Porque estás en tu casa, ¿no? Fíjense cómo aquí sí, ya el alma se está manifestando con un ujú, recuerdo remoto de que sí, pertenece a otro lugar y no a este sí, lugar, ¿no? Lo exacto. recalco porque, a medida que vayamos haciendo, episodios, vamos a Ujú, ir dando a conocer, dando a entender que nosotros estamos de visita, nosotros estamos de paso ujú, en este plano manifestado y que nuestra idea aquí es justamente aprender y disfrutar y vivir de este momento y aprender de todas las situaciones que vivamos. Y allí la importancia de que entendamos las cualidades con las que venimos a este mundo, porque con ellas venimos a aportar un granito de mm, arena, cada uno de nosotros. No hay nadie que venga sin nada en sus manos. ¿Ok? Entonces, ese deseo de regresar a tu casa, interesantísimo esa sensación. mm, Y además, por supuesto, el papel de los padres. ¿Ok? mm, Siempre los padres piensan que los niños pues están teniendo pesadillas, que los niños están asustados porque, bueno, por la falta de luz, y eso suele pasar, por supuesto, pero también los padres, y hoy día más, que pienso que los padres deben considerar un poco más allá de lo que son las pesadillas normales de los niños y preguntarles ujú, claramente, porque los niños nunca mienten. Y ellos ujú, dirán exactamente lo que están sintiendo y les dará pistas a los padres de saber si están teniendo ante ellos un niño que está simplemente experimentando una cualidad con la que vino a este plano. ¿Cierto? mm, Entonces, en ese punto vamos quizás un poco a hablar el papel de tus padres en tu proceso, cómo te sí. ayudó o cómo te interrumpió, cómo fue tu caso. Sí, sí, sí. Bueno, yo afortunadamente mis padres, pues, me ayudaron. eh, Tal vez porque mi padre estaba como un poco más relacionado con el mundo de la espiritualidad en el sentido de que mi abuelo, el padre de mi padre, era espiritista y él ayudaba a las personas. A él le encantaba ayudar a las personas. Duró las vacaciones de mis padres con mi abuela y todos mis tíos, era en la montaña del Sorte, que es una montaña que hay en Venezuela, donde van las personas a realizar como retiros espirituales, por decirlo así. Claro que ahora pues hay distintas ramas, vamos a decirlo de esa manera, de Sí, las cuales sí, pues como las respeto. siempre, las personas pueden elegir tomar la luz Claro, o la oscuridad. Ujú. exactamente. Claro, mi padre no le había comentado a mi abuelo enseguida porque creo yo que querían como esperar a ver si era una pesadilla o era, pero ellos siempre, siempre, siempre estaban ahí, los dos, los dos. Yo lloraba porque desde muy pequeña yo dormía sola, muy, muy pequeña, ellos me ponían en una habitación a dormir sola y me despertaba llorando y ellos dos estaban ahí, no se acostaban o me llevaban a su habitación o ellos se quedaban conmigo hasta que yo me quedara dormida otra vez. Con el tiempo, como era muy frecuente y ya yo veía las cosas más claras, veía sombras o da la casualidad que es algo es muy importante cuando cuando uno tiene un don, te busca. Las entes buenas, malas, te buscan. Entonces yo dormía en una habitación donde está un pasillo y siempre sonaban cosas o se caían cosas y caían justamente en la puerta de mi habitación.
inclusive muchas personas ajenas a nosotros que se quedaban en casa, amistades o familiares, mi abuela o tíos, vieron muchas veces que pasaban ese tipo de cosas o escuchaban cosas, pero justamente era en mi habitación. Pasaba el sonido o lo que caía y se quedaba justamente era en mi habitación y así fueron pasando muchas cosas. Hasta que mi padre le comenta a mi abuelo va a la casa, ve todo lo que está en la casa, pues me ve y le dice que yo tengo un don, que yo vengo con el sexto sentido más desarrollado. Entonces, que había que tener paciencia, estar ahí apoyando y que no era cosa de otra cosa aparte, no eran como un padre puede decir esto es mentira, que está viendo algo, muchos padres dicen eso, es mentira que estás viendo algo o este lo has inventado o estás soñando. Ellos Sí, siempre estuvieron ahí, sí. eso es importantísimo. Bueno, en tu caso, Rosy, que hayas contado con, y bueno, ya nosotros lo dijimos también en la presentación de este podcast, venimos de una familia muy relacionada con el mundo de la espiritualidad, ¿no? Con la conexión, con el concepto, con un concepto muy elevado de lo que es Dios, ¿no? La energía, el amor, la unión. Y es súper importante cuando los padres comprenden el proceso por el que está pasando un hijo que tiene una capacidad, una cualidad, ¿no? Como lo que luego tú entiendes por vivencia, ¿no? Que es ver un poco más allá, ver lo que nuestros ojos físicos no pueden ver. Porque pues eso te da a ti como la libertad de sentir, ¿no? De sentir sin miedo, bueno, entre comillas, ¿no? Porque luego más Sí, adelante hay ciertas situaciones en que son difíciles también de vivir, pero ya tienes el apoyo principal, que es el apoyo de los padres. Entonces, como dije anteriormente, hoy día más que nunca, los padres tienen que escuchar a sus hijos cuando se presenta una situación como esta, porque hoy día más aún está activada este tipo de cualidades, de características especiales en los niños, que son niños que vienen ya de almas avanzadas, de almas viejas, que sí, vienen con propósitos incluso mayores. Entonces, el papel de los padres es importantísimo en cuanto al apoyo, al escucharlos, al estar ahí, al decirle, no te preocupes, yo te ayudo, no tengas sí, miedo, nosotros estamos contigo, ¿no? Entonces, sí. ¿cómo fue tu vida que al tener esta cualidad, ¿no? Pues no, sin duda no era una adolescencia, una vivencia igual que otra adolescente que no lo tenía, ¿no? ¿Cómo viviste tú, digamos un poco en resumen, esos momentos, ¿no? Hasta tu día Sí. de hoy. Sí, bueno, es importante, quería importante destacar que, para terminar lo de los padres, que los padres, aparte de apoyarlos, no se dejen llevar por terceras personas en el sentido de, voy a explicar algo, cuando yo estaba en el colegio, por tener yo este don, yo era muy callada. Y siempre a mí me ha gustado estar en la parte de atrás, sea en las aulas de clase o en alguna reunión ya inclusive de adulta, me gusta estar en la parte de atrás para yo poder tener una visualización de todo. Entonces, en la parte psicológica y muchas áreas pues tienen su manera de explicación de esto. Yo es que tengo una manera de explicación de la parte espiritual. Yo callada porque puedo sentir muchos sentimientos de las personas. Entonces, eso me hace estar un poco alejada. Y segundo, me gusta tener la visualización de todo porque yo puedo ver a las personas, si tienen, por ejemplo, un sufrimiento muy, pero muy fuerte, lo puedo sentir y lo puedo ver, lo puedo como otras personas lo pueden ver, pero lo puedo ver un poco más rápido. Entonces, cuando estaba pequeña en el colegio, la maestra, por verme muy callada, yo tenía mis amigos, pero era un poco más reservada, les decía a mis padres que me llevara al psicólogo.
Entonces era como una constante, tienes que llevar al psicólogo porque ella le pasa algo, porque tiene algo, porque tiene algo. Claro, sí tenía algo, pero no era algo como lo que ella quería dar a entender. Entonces, una de las cosas que creo que me ayudó, bueno, creo no, me ayudó mucho mi mamá y mi papá, que ellos decían, no, mi hija no tiene otra cosa que no es esto, que ya ellos sabían que era lo que yo tenía, que tenía un don muy, muy avanzado. Entonces, es muy importante que los papás estén pendientes de eso. Y era porque uno como de niño, uno da señales. Ejemplo, el que yo pueda decir, en casa está mi tía, por ejemplo, mi tía Naki. ¿Cómo lo sabía yo si no lo había escuchado y llegaste de sorpresa? Entonces, a mí me pasaban ese tipo de cosas y mis padres ya lo iban entendiendo. Entonces, ese era algo muy, muy importante. En la adolescencia, muy difícil. A mí, el tener esa Aparte de que la edad adolescencia en sí ya es difícil, imagínate, ya es vamos a difícil, sumarle una. sí, sí, Sí. muy difícil porque, claro, era muy callada, reservada y podía sentir en cuanto a las amistades, si alguien me hablaba y me estaba diciendo algo, yo ya sentía cuando no era con sinceridad. Por ejemplo, en las amigas, me pasaba mucho, mucho. Yo soy una persona que daba muchísimo. En la adolescencia, pues claro, no iba con una maldad ni nada y me sentía a veces como rechazada. Entonces, claro, la adolescencia es difícil, más ya yo lo sentía y quería yo taparlo. Yo siempre quise tapar eso que yo sentía, que a la final, cuando pasaban las cosas, era como lo había sentido yo y ya yo lo había visto. Entonces, creo que esa era una situación difícil. Para mí era muy difícil, porque ya yo sabía lo que venía y yo no lo quería. Yo quería era tener mis amigas si pasaba algo como lo que puede pasar en la adolescencia, que hay una no se quiere juntar contigo o la otra te dice algo o si es tu amiga en realidad. Yo quería tener mi adolescencia tranquila. Aparte de, ya en la adolescencia podía ir viendo más, se me iba desarrollando más. Ya veía cosas, veía muchas cosas en casa. Claro, esto es complicado porque nosotros como almas venimos, una vez que encarnamos, venimos a vivir la dualidad. Es decir, venimos a vivir lo que es el personaje en el que hemos encarnado, ¿no? Una mujer, un hombre, una tía, una hija, a vivir las experiencias propias de lo que es el personaje o la encarnación, pero a su vez tenemos allí esa información de alma que somos. Y si la alma tiene además mucho más abierta su capacidad de recordarse a sí misma, entonces hay un conflicto evidente y sobre todo en las etapas psicológicas del desarrollo como es la adolescencia, ¿no? Que es, digamos, una de las más difíciles, pero bueno, cuando somos niños a partir de los 7 años también, que vamos entrando ya en lo que es el desarrollo del ego, entonces ahí comienzan también ciertas complicaciones, porque, bueno, tenemos más marcado lo que significa ser la parte manifestada a lo que significa ser la parte espiritual. Y creo que eso ha sido un poco por la educación que hemos tenido en estas sociedades, sobre todo las occidentales, en donde desde pequeño no se nos enseña que tenemos ese aspecto de nosotros integrado a nosotros, que es el espiritual. ¿Okay? Si eso desde pequeño lo supiésemos manejar a través de la meditación, que es una de las prácticas más sencillas y más potentes, entonces nuestra capacidad de manejar el yo egótico con el yo espiritual sería mucho más sencillo. Sobre todo en estas épocas tuya y mía, las que hemos vivido nosotros, y quizás todavía, ¿no? Todavía son épocas en que son un poco difíciles de hacer esa convivencia entre nuestros yoes y sobre todo cuando el espiritual tiene esa capacidad más abierta.
¿no? Porque, bueno, un adolescente, como dices tú, quieres jugar, quieres tener tus amigos, quieres salir, quieres pasear, no quieres estar sintiendo realmente lo que el otro está pensando o lo que el otro está sintiendo o lo que el otro está sufriendo. No, no quieres eso, ¿no? Te gustaría no sentirlo. Entonces ahí es cuando comienza quizás un proceso de bloqueo de lo que tú tienes, ¿no? Un proceso de no querer tenerlo. Y así fue, ¿no? De hecho, hubo un Sí, bloqueo en una etapa de tu vida, pero cuéntame o cuéntanos qué pasa en esa fase donde eliges, recordemos siempre, nuestra vida es una elección, eliges bloquear eso que sientes. sí, sí, con el tiempo. Yo seguí toda mi adolescencia así. Claro, yo decía que no estaba consciente de lo que era todavía. Sabía que veía y todo. Pero no es hasta que mis padres me lo dicen, que yo soy vidente, que lo había comentado mi abuelo, ya adulta, inclusive con un hijo. Yo sabía que tenía algo, pero ellos no me lo habían comentado y claro, yo iba por la vida y escuchando cosas espirituales normales porque, como bien lo has dicho, tía, somos una familia espiritual y hemos escuchado, y bueno, en Venezuela se habla mucho de eso también. A mí me llamaba mucho la atención las cartas y pues yo me compré unas cartas y comienzo y no la casualidad, sino que sabía que las leía sin tener una preparación antes, porque sé que hay personas que se preparan para eso también. Me pasa una situación muy fuerte, ya casada, espiritual, en la parte espiritual, y ahí decido bloquearme porque me dio muchísimo miedo, demasiado miedo por lo que me pasó y yo decía, esto puede afectar ya a mis hijos, porque ya yo tenía hijos. Aparte de que yo me sentía, como no sabía manejar las emociones de otra persona cuando yo las sentía, las hacía propias. Y bueno, yo lo que siento cuando veo a otra persona no son, ojalá fuesen los sentimientos bonitos de alegría, no, yo lo que siento son sus sentimientos de tristeza, de preocupación. Eso me está afectando porque lo sentía propio. A veces yo decía, me siento triste y me ponía a llorar y yo no sabía por qué, que a muchas personas les pasa y es porque estás sintiendo algo de otra persona, no es tuyo. Ahí yo me bloqueo totalmente, yo digo, yo es que no quiero esto. Y bueno, pasó mucho tiempo, años, yo con eso, pero sentía siempre que me hacía falta algo y yo no sabía qué era. Yo lo estaba buscando en la parte de la vida cotidiana. Algo. Mm, Llámese trabajo, que a eso es donde voy. Cuando uno se bloquea, eh, te afecta ese bloqueo es en la parte que más tú deseas. Y mi deseo siempre había sido tener un empleo estable donde yo me sentía, o sea, donde yo me sintiera feliz, cómoda y en un ambiente que sabemos que cada uno tiene su forma de ser y que no todo va a ser felicidad siempre, pero que sí existen lugares donde tú estás en tranquilidad trabajando. Y a mí me afectaba siempre en eso. Yo siempre estaba trabajando en lugares donde siempre había alguien que sin yo hacer absolutamente nada se metía conmigo. Yo le caía mal. Me estaba afectando ahí. Y yo siempre andaba en una búsqueda, una búsqueda, una búsqueda, una búsqueda. Y me bloqueé, ya yo no veía, ya yo no sentía nada. En vez, muchas personas dirán, bueno, ya tienes la libertad de poder estar como tú querías hace años, que tú querías jugar, querías hacer las cosas, pero me sentía súper mal. Es una cosa loquísima, pero yo me sentía mal. Era como que me hacía falta un Exacto. dedo, un brazo. Correcto. Es que Eh, eso, sí, aquí te voy a hacer una pausa también, porque fíjate, con respecto a lo que significa un poder de ver, ¿no? Dentro de la evidencia incluso hay muchísimas opciones, ¿no? Muchísimas, digamos, tipos de evidencia. En tu caso, bueno, tú eres un alma seguramente que vino capacitada para
poder recibir la energía de dolor de nuestros hermanos, ¿no? Porque eso es lo que tú logras ver en las personas, ¿no? Directamente sus sufrimientos, sus tristezas, sus oscuridades, sus miedos, ¿ok? Y por eso también, fíjate, ahora te hablo desde el punto de vista de emocional, ¿no? Terapéutico emocional. Por eso también la vida primero quizás te enfrenta a situaciones muy oscuras de miedo, situaciones de dolor también, ¿no? De mucha soledad, de mucha, digamos, dificultad interior en tu infancia, justamente por Sí. parte de este mismo don. Y eso te hace desde muy pequeña fortalecerte en relación a esas emociones que son más duras, ¿no? Es por eso que la vida siempre nos pone desde muy pequeños en situaciones en las que tenemos que fortalecer un área que seguramente nos va a ser de utilidad cuando somos adultos, ¿no? Tanto porque es parte de nuestra misión, como tu caso, ¿no? Usando tu videncia, parte de tu misión es tener que sentir el dolor de la otra persona, como porque sea parte de nuestro propio desarrollo como seres en evolución. Entonces, tu tipo de visión es esa y tú ya de por sí eres un alma que elegiste eso porque eres un alma capacitada que tiene la fortaleza de poder sentir, manejar esa emoción y ahora, hoy día, entender que no es tuya, ¿no? Saberla separar, que no eres tú la que está sintiendo eso, sino es esa persona que está cerca de ti o incluso la que acaba de pasar por tu lado, porque así también lo sientes, Sí, ¿no? Vas por la calle sí, y puedes ver y sentir, estás en un sí. bar y puedes ver directamente a una persona cuando tiene un sufrimiento tremendo dentro de sí, ¿no? Entonces, tú decides bloquear por una situación que te da muchísimo miedo, pero entonces comienza a haber una carencia, una ausencia de algo que no sabes lo que es, ¿no? Y evidentemente, internamente hay una rebelión. ¿Por qué te digo eso? Porque la estabas manifestando afuera. Esa Sí. rebelión era el trato de las personas contigo, ¿no? Cuando, de hecho, ese trato, ya de una vez, eran tratos para sacarte de ese lugar, ¿cierto? Sí. Tratos en los que tú decías: "Mira, voy a tener que ir de este trabajo porque no lo soporto", o directamente ellos te sacaban del trabajo. Pero entendamos aquí que todos somos almas y que todos tenemos una función. La función de esas almas era hacerte ver que ese no era tu lugar. Exacto. ¿Ok? Que ese trabajo no era lo que tú tenías que hacer. Tenías que salir de allí. Y en ello estaban esos personajes que te encontrabas dentro de esa escena, que era tu trabajo y sobre todo en donde tú deseabas más estar. Y fíjate lo que tú dices, lo que tú más deseabas tener era un trabajo donde te sintieras cómoda, donde estuvieses recibir amablemente y en luz tu dinero, y no estabas en Es eso. ¿Cuál crees tú? Ahora que te lo digo, ¿cuál crees tú que es ese trabajo que andabas buscando? Pues el Que ahora lo trabajo que yo sabes andaba claramente. buscando es esto, Es la esto, espiritualidad. correctamente, Claro, es que es esto. correctamente. Y es que yo lo explico así aquí para que los que nos están escuchando nos demos cuenta que nuestras experiencias siempre tienen una razón profunda, una razón divina detrás, ¿ok? No es que ella haya tenido mala suerte toda su vida y por eso en todos los trabajos la haya llevado mal, no. Internamente su ser andaba buscando el trabajo ideal para ella, ¿no? Que no eran ningunos de esos. Y por eso en cada trabajo que se encontraban había un rechazo, pero ese era un Sí, rechazo también interno. Y además sí. había una búsqueda constante, ¿no? Que la buscabas en trabajo, la buscabas en pareja, la buscabas en localidades, la buscabas en Sí, divertir y nunca llenaban un vacío. sí. ¿Ok? Y es allí donde tú probablemente te des cuenta que lo que andas buscando es nuevamente reincorporar aquello que habías negado, ¿cierto? Sí, así es. Con el tiempo pasaron muchos años, y fue hace poco que yo decía, no, o sea, ya yo necesito tener conmigo lo que nació conmigo, que es el don, y pues busqué ayuda
en una de mis primas y le dije, es que me siento súper mal. Me siento mal porque no veo, no hago, no, se me apagó la lucecita que tenía y la necesito. Es que era horrible. Yo me sentía, es algo, no sé cómo explicar, sí, es como una parte de uno, es interna, pero es como, yo digo, bueno, si te falta un dedo, te falta un brazo, es algo así, porque es algo que nació conmigo y que te hace falta y te hace sentir a veces triste. A mí a veces me sentía triste y yo decía, pero, ajá, necesito esto, vine para algo. Y me di cuenta que todas esas vivencias que tuve desde muy pequeña en la niñez también, en el colegio viví muchas cosas también, y en la adolescencia y adultez, era por lo mismo que tú habías comentado, tía, de que me rebotaba el mismo don y las mismas energías en la parte de la espiritualidad y los guías me estaban rebotando de las personas y los lugares y situaciones que no tenía que estar ahí. Yo lo entiendo es después, yo lo entiendo es después. Y bueno, en ese momento, pues cuando lo recibí, dándole las gracias a Dios por darme ese don y entender que vine fue a ayudar a las personas y a las personas que están a mi alrededor y a las personas que me necesiten, pues ahí me llegó el don otra vez, pero con más intensidad. Que no es que no hay que tener miedo, sí, a veces yo tengo miedo, pero saberlo Claro, manejar y ya yo sí. estoy, pues, y cada día aprendiendo a saberlo manejar y a controlarme. Y una Porque, vez que llega, y además que llega con repotenciado, ¿no? sí, Em, ¿qué sientes tú a nivel de vida, de cambio en tu cotidianidad, a nivel de cambio de tú como ser, ¿no? Físico. ujú. ¿Cuál, Bueno, cuál ya fue no ese cambio ando, también? sí, el cambio es que siento paz dentro de mí. Ya no ando buscando algo que no sé qué era. Estoy consciente de para qué vine yo a este mundo, qué vine a hacer yo a este mundo y que el trabajo que yo necesitaba y que andaba buscando era esto. Y sobre todo el no tener miedo, no miedo de poder ver, que claro, eso se tiene ahí un poquito de miedo cuando ves cosas que, ajá, pero no tener el miedo ni la vergüenza de que otras personas sepan quién soy y cuáles son mis dones. A mí eso allá no me da ni vergüenza ni me da miedo, porque eso es algo que a uno lo limita. Entonces, claro, por el que dirán, la otra persona es bruja, sí, si a mí me dicen soy bruja. Lo que pasa es que el concepto de bruja que se tiene en la sociedad es una persona mala que hace cosas malas. ¿Que existen en el mundo? Sí, pero sí soy bruja, porque la bruja es el tener esa capacidad espiritual para poder ayudar a otras personas y no es nada más el ver ni el sentir, sino o el de, ¿cómo te digo? La parte de la mediunidad que se puede ir su espíritu a otro lado y poder ver que eso existe, eso existe. Lo que pasa es que la misma sociedad lo pone como tabú, sino también la parte de brebajes, de infusiones, que eso lo venimos, las abuelas lo sabían y nos los decían, tómate un tecito, una infusión con esto, son cosas naturales. En la espiritualidad es natural. Entonces, a mí no me da ya ni temor ni miedo y me ayuda muchísimo que mi familia, o sea, los más cercanitos, mis padres que están conmigo y mi esposo, pues me entienden y me apoyan. Entonces, eso Perfecto. es algo muy, muy importante. Y el Sí, sí, resto de sí. las demás personas tienen que abrir sus ojos y entender que ellos mismos, todos somos brujitos, todos, todos. En Todos, este mundo todos somos brujitos, es correcto. claro, Es porque correcto. todos Además, tenemos esa esa espiritualidad. etiqueta, como dices tú, esa etiqueta se la han dado a ese tipo de personas que básicamente
pueden ver más allá de lo que los ojos naturales pueden ver, pueden Sí. comprender más allá de lo que la comprensión mental puede hacer, ¿no? Sobre todo la lógica y la racional. Nosotros tenemos una que no es lógica y racional y que cuando dejamos que intervenga simplemente abre los horizontes de Ujú, la capacidad de interpretar, de ujú, ver, y por eso el poder de ayudar. ¿Ok? Porque claro. si nosotros podemos ver un pasito más allá, pues podemos ayudar a decir, mira, en este pasito más allá, estas cosas te pueden ayudar Sí, a trazarlo, ¿no? Y esa es la exacto. parte interesante, la parte bonita y la parte poderosa con la que venimos a contribuir en este mundo manifestado. Sí, Entonces, para responder a la pregunta que nos hicimos en un principio, sí. ¿se puede negar un don? Por supuesto que lo podemos bloquear en el sentido de que no queremos saber más de él, ¿no? Lo metemos Mm, debajo de la alfombra, pero esto puede significar carencias y desarmonías dentro de nuestra vida diaria, dentro de nuestra cotidianidad. mm, Y puede significar incluso una constante pelea, un constante conflicto en aspectos de nuestra vida que lo ujú, vamos a tener allí constantemente. ¿Por qué? Porque no estamos completos. Si no exacto. estamos completos, ahí vamos cojeando de una pata y esa pata Ujú, necesita restablecerse para que ujú, caminemos en paz, correcto, y en armonía con la vida. Entonces, mm, en el fondo, sí, digamos, de negarlo, podemos negarlo. De hacerlo sí, desaparecer, no, siempre está. no. De hecho, Ujú, fíjense lo que dice ella, cuando lo aceptó, hasta vino repotenciado. Y a medida que pasa el tiempo, se va amplificando nuestras cualidades, se van amplificando las posibilidades que tenemos de ver más allá, porque nos abrimos al no miedo, ¿no? A la entrega, nos abrimos al ujú, servicio. Eso es muy importante saber ujú, que cuando tenemos estas capacidades ya desarrolladas, nuestro principal paso es abrirnos al servicio, porque ujú, la tenemos para eso, para ayudarnos a nosotros mismos y ayudar a nuestros hermanos, en lo que sea, en eso es. cualquier aspecto, ¿no? Entonces, ahora su nuevo trabajo y en el que se está ya organizando es justamente usar sus dones para ayudar a Mm, todo aquel que lo necesite, sea a través de una evidencia, sea a través de algo muy interesante que hablaremos en otro episodio, que se llama la fotomancia, ¿no? Una ujú, capacidad extraordinaria que tiene ella además de visualizar y con el que los puede ayudar a muchísimas cosas, ¿no? Pero esto lo vamos a dejar para otra edición. Yo creo que ya aquí llegamos al fin de este episodio, que está bastante completo, está muy interesante. Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. Muchísimas gracias, Rosy, por abrir tu corazón y por abrirte, ¿no? ujú, A lo que eres, por mostrar ahora tu rostro con esa luz maravillosa, sin miedo, sin vergüenza, porque no hay por qué tenerla. De hecho, hay que estar orgullosa de sí, tenerlo y de recordar que lo tienes, ¿no? Y de ujú, recordar que además de vivir tu propia experiencia como evolución de tu ser, parte de tu misión es ayudar en el camino, ¿no? A ujú, los que los necesiten. así es. Entonces vamos a despedirnos desde hoy. Si quieres Sí. algunas palabras de cierre. Sí, bueno, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Gracias, tía, por estar ahí siempre, siempre, siempre. Y también es una de mis Amén. guías. Eh, y bueno, yo lo que quiero es expresar de que no tengan miedo. Siempre voy a expresar eso, no tener miedo. No tengan miedo y acéptense como son, porque la felicidad de uno no está afuera, está aquí adentro. Lo de afuera te ayuda a ser más feliz, pero en realidad la felicidad está aquí adentro. Al aceptarte como eres y lo que tienes, vas a tener una paz increíble y todo va a surgir como debe ser. Gracias. Muy bien. Amén, amén, amén. Un abrazo a todos y hasta el próximo episodio de Ver para Crecer. Adiós. Adiós.